¿Sabías que Santa Teresa de Jesús descubrió un veneno invisible que destruye tanto el cuerpo como el alma y que probablemente ya está afectándote en este momento? Este veneno actúa en silencio, debilitando tu fe y enfermando tu cuerpo sin que te des cuenta. Santa Teresa de Jesús, la gran mística y doctora de la Iglesia, experimentó una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre los peligros espirituales que nos acechan. Durante una de sus visiones más profundas, Cristo le mostró un veneno sutil pero devastador que contamina tanto el alma como el cuerpo de los cristianos, pasando completamente desapercibido. Este veneno no actúa como los males evidentes que conocemos. No llega con dolor súbito ni síntomas alarmantes. Por el contrario, se infiltra gradualmente, debilitando nuestra conexión con Dios, minando nuestra salud física y destruyendo nuestra paz interior. Teresa descubrió que este mal afecta a millones de personas devotas que, sin saberlo, alimentan diariamente su propia destrucción espiritual. La santa no solo identificó este veneno mortal, sino que también recibió de Dios el antídoto perfecto. Sus enseñanzas, plasmadas en experiencias místicas y documentos precisos, contienen la clave para reconocer, combatir y erradicar completamente esta amenaza de nuestras vidas. Si sientes que algo invisible está debilitando tu fe, escribe en los comentarios: Santa Teresa, protégeme. Permanece hasta el final porque revelaré el pacto de protección eterna que Teresa dejó para quienes siguen fielmente sus enseñanzas. Antes de comenzar, manifiesta tu confianza. Dale like si buscas la protección divina y suscríbete si deseas la intercesión constante de Santa Teresa. El año 1560 marcó un antes y un después en la vida espiritual de Santa Teresa de Jesús. Era una tarde de julio, cuando sumida en profunda oración en su celda del convento de la Encarnación en Ávila, experimentó una visión que la dejaría temblando durante días. Cristo mismo se le apareció, pero esta vez no venía a consolarla como en otras ocasiones. Su rostro reflejaba una preocupación divina que Teresa jamás había presenciado. «Teresa, hija mía», le dijo el Señor con voz grave, «debo mostrarte un peligro que amenaza a mis hijos más queridos, un veneno que está destruyendo lo que más amo en la tierra, las almas consagradas a mí». En ese instante, la celda de Teresa se transformó. Las paredes desaparecieron y ante sus ojos se desplegó una visión panorámica del mundo cristiano. Lo que vio la horrorizó. Miles de personas devotas, religiosos fervorosos, familias enteras dedicadas a la oración, caminaban como sonámbulos espirituales. Aparentemente vivían vidas piadosas, asistían a misa, rezaban el rosario, practicaban ayunos, pero algo invisible los estaba consumiendo desde adentro. Era como si una sustancia tóxica corriera por sus venas espirituales, debilitándolos progresivamente sin que ellos lo supieran. Cristo le mostró a Teresa cómo este veneno actuaba de manera silenciosa. «Observa», le dijo, señalando a una mujer que oraba fervorosamente en una iglesia. «Mira más allá de lo que ven los ojos humanos». Teresa dirigió su mirada mística hacia el interior de esa alma, y lo que descubrió la estremeció. Mientras la mujer movía los labios en oración, su espíritu se iba marchitando como una flor sin agua. Sus palabras llegaban al cielo, pero su corazón se alejaba cada vez más de Dios. «¿Cómo es posible, Señor?», preguntó Teresa con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puede alguien que te busca sinceramente alejarse de ti al mismo tiempo?». La respuesta de Cristo fue demoledora. «El enemigo ha creado el veneno perfecto, Teresa. No ataca la fe directamente, porque eso alertaría al alma. Ataca algo mucho más sutil, la conexión del alma conmigo. Permite que las personas mantengan sus prácticas religiosas, incluso las intensifica, pero corrompe la esencia de su relación conmigo». Teresa presenció entonces casos específicos que la marcaron para siempre. Vio a un sacerdote celebrando misa con gran devoción aparente.
pero cuya alma estaba completamente desconectada del misterio que realizaba. Observó a una madre de familia que rezaba incansablemente por sus hijos, pero cuyas oraciones se perdían en el vacío porque este veneno había cortado los cables de comunicación entre su corazón y el cielo. Lo más perturbador era que estas personas no solo no se daban cuenta de su condición, sino que a menudo se sentían más religiosas que nunca. El veneno les daba una falsa sensación de piedad, una satisfacción espiritual vacía que las tranquilizaba mientras sus almas se desangraban lentamente. Cristo le explicó a Teresa que este veneno tenía 3 características mortales que lo hacían prácticamente indetectable. Primero, no eliminaba las prácticas religiosas, sino que las convertía en rutinas mecánicas sin vida interior. Segundo, generaba una sed espiritual insaciable que llevaba a las personas a buscar cada vez más devociones externas para llenar el vacío interior que se expandía. Tercero, y esto era lo más cruel, producía una sensación de superioridad espiritual que hacía que las víctimas se sintieran más santas que quienes realmente mantenían una relación auténtica con Dios. Teresa, continuó el Señor, este veneno está afectando a muchos de mis santos, a mis religiosos más dedicados, a las familias que me aman sinceramente. Pero ellos no lo saben. Siguen todos los ritos, cumplen todas las reglas, practican todas las devociones, pero su conexión conmigo se va apagando como una vela sin oxígeno. La visión se intensificó y Teresa pudo ver las consecuencias físicas de este envenenamiento espiritual. Las personas afectadas comenzaban a experimentar una fatiga inexplicable, una tristeza profunda sin causa aparente, irritabilidad, problemas de sueño, dolores de cabeza persistentes y una sensación general de vacío que ninguna actividad lograba llenar. Sus cuerpos reflejaban el estado de sus almas envenenadas. Pero lo que más impactó a Teresa fue cuando Cristo le mostró el origen de este veneno. No venía de lugares obvios como el pecado evidente o las tentaciones carnales. Se infiltraba a través de aspectos aparentemente inocentes de la vida cotidiana, elementos que cualquier cristiano consideraría normales o incluso virtuosos. Ahora entiendes, Teresa, le dijo Cristo, ¿por qué debo revelarte no solo la existencia de este veneno, sino también su antídoto? Muchas almas se están perdiendo sin saberlo, y tú serás el instrumento para advertirles y salvarles. Cuando la visión terminó, Teresa quedó postrada en el suelo de su celda, temblando y sudando. Había visto la mayor amenaza que enfrentaba la cristiandad, un veneno invisible que destruía las almas desde adentro, manteniéndolas engañadas hasta el momento de su perdición eterna. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Sabía que acababa de recibir una misión divina que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la salvación de miles de almas que, en ese mismo momento, estaban siendo consumidas por este veneno mortal sin tener la menor sospecha de ello. Después de aquella visión reveladora, Santa Teresa dedicó meses enteros a estudiar meticulosamente los síntomas de este veneno espiritual. Con la precisión de un médico celestial, documentó 3 señales mortales que toda persona envenenada experimenta, aunque rara vez las conecta con su verdadera causa. Lo más alarmante es que estos síntomas se presentan de manera tan sutil que las víctimas los atribuyen a otras causas completamente diferentes. El primer síntoma mortal que Teresa identificó es lo que ella llamó la oración vacía. Las personas afectadas por este veneno mantienen sus horarios de oración e incluso los intensifican, pero experimentan una sequedad espiritual progresiva. Teresa describió este fenómeno en sus escritos como palabras que salen de la boca pero no del corazón, oraciones que llegan al techo pero no al cielo. ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones rebotaran contra una pared invisible? ¿Has notado que puedes rezar durante horas pero terminar sintiéndote más vacío que cuando comenzaste? Teresa explicó que este veneno crea una barrera imperceptible entre el alma y Dios. La persona sigue orando por costumbre, por deber,
incluso con aparente fervor, pero la conexión real se ha cortado. El síntoma más revelador de la oración envenenada es la pérdida progresiva de lágrimas durante la oración. Teresa observó que las almas sanas lloran naturalmente cuando se encuentran con Dios, no por tristeza, sino por amor puro. Cuando este veneno actúa, los ojos se secan espiritualmente. La persona puede emocionarse con una película o con problemas mundanos, pero permanece árida ante los misterios más sublimes de la fe. Además, quienes sufren este primer síntoma experimentan lo que Teresa denominó hambre espiritual falsa. Sienten una necesidad compulsiva de acumular más devociones, más oraciones, más prácticas religiosas, creyendo erróneamente que la cantidad compensará la falta de calidad en su relación con Dios. Es como si intentaran llenar un tanque de agua que tiene un agujero en el fondo. Por más que añadan, nunca se llena. El segundo síntoma mortal es la irritabilidad santa. Teresa descubrió que este veneno genera una contradicción devastadora. Las personas se vuelven extremadamente sensibles y críticas hacia los defectos ajenos, especialmente en temas religiosos, mientras permanecen completamente ciegas a sus propias fallas espirituales. ¿Has notado que te molesta profundamente la tibieza espiritual de otros, mientras tú mismo sientes un vacío interior creciente? Te encuentras juzgando constantemente la fe de quienes te rodean, sintiendo que tú eres más devoto, más comprometido, más santo que ellos. Este aparente celo por las cosas de Dios es, en realidad, una manifestación tóxica del veneno espiritual. Teresa explicó que cuando el alma pierde su conexión auténtica con Dios, desarrolla una necesidad compulsiva de sentirse superior espiritualmente. Como no puede obtener verdadera satisfacción de su relación con Dios, porque está envenenada, busca esa satisfacción en la comparación con otros. Se convierte en un crítico implacable de la vida espiritual ajena para evitar enfrentar la pobreza de la propia. Las personas con este síntoma experimentan ira justificada por causas aparentemente nobles. Se indignan por la música moderna en la iglesia, por la ropa de otros feligreses, por la falta de reverencia de los jóvenes, por 1000 detalles externos, mientras su corazón se endurece progresivamente hacia Dios y hacia el prójimo. Teresa advirtió que esta ira disfrazada de celo es una de las manifestaciones más peligrosas del envenenamiento espiritual. El tercer síntoma mortal es el más sutil y devastador: la falsa paz espiritual. Las víctimas de este veneno desarrollan una sensación de tranquilidad y satisfacción espiritual completamente desconectada de la realidad de su alma. Es una paz artificial, como la que produce un anestésico potente que oculta una enfermedad grave. Teresa describió este fenómeno como la paz del alma dormida. La persona se siente espiritualmente bien, incluso superior a otros en su vida de fe. Pero esta tranquilidad es síntoma de muerte espiritual, no de salud. Es como alguien que se siente muy cómodo porque ha perdido la capacidad de percibir el dolor que le está destruyendo internamente. ¿Te sientes satisfecho con tu vida espiritual actual? ¿Experimentas una tranquilidad que te hace pensar que estás en buen camino con Dios? Teresa advirtió que esta puede ser la señal más peligrosa de todas. El alma verdaderamente sana experimenta una santa insatisfacción, un deseo ardiente de más unión con Dios, una sed que nunca se sacia completamente en esta vida. La falsa paz espiritual se manifiesta también en la pérdida del temor santo. La persona ya no teme ofender a Dios, no porque confíe en su misericordia, sino porque ha perdido la sensibilidad espiritual necesaria para percibir la gravedad del pecado. Vive en una comodidad peligrosa, creyendo que su salvación está garantizada por sus prácticas religiosas externas. Teresa observó que quienes sufren este tercer síntoma experimentan una disminución progresiva en su capacidad de arrepentimiento genuino. Pueden confesar sus pecados por rutina,
pero sin el dolor real que produce el amor herido. Es como si el alma hubiera desarrollado una anestesia que la protege del dolor salvador que lleva a la conversión auténtica. Lo más alarmante es que estos tres síntomas rara vez se presentan aislados. Generalmente aparecen juntos, alimentándose mutuamente en una espiral descendente que puede llevar años sin ser detectada. La oración vacía genera frustración, la frustración produce irritabilidad santa, y esta irritabilidad se refugia en una falsa paz que impide el diagnóstico correcto. Teresa documentó casos específicos de personas que vivieron décadas enteras con estos síntomas sin darse cuenta de que estaban espiritualmente enfermas. Murieron creyendo que habían sido santos, cuando en realidad habían sido víctimas de un envenenamiento que les robó la verdadera intimidad con Dios que sus almas anhelaban desesperadamente. Entre los archivos más reservados del convento de Santa Teresa se encuentra el relato más perturbador que jamás escribió, la historia de Fray Domingo de la Cruz, un religioso franciscano que ella conoció personalmente y cuyo trágico final la marcó para siempre. Este caso documentado demuestra las consecuencias devastadoras de ignorar las advertencias sobre el veneno espiritual que Cristo le había revelado. Fray Domingo era considerado un modelo de santidad en su época. Nacido en una familia noble de Salamanca en 1535, abandonó una herencia considerable para ingresar al convento franciscano a los 18 años. Su reputación de hombre santo se extendía por toda Castilla. Los fieles viajaban días enteros solo para recibir su bendición y escuchar sus sermones, que movían a lágrimas a multitudes enteras. Santa Teresa lo conoció durante una de sus fundaciones en Salamanca, alrededor de 1570. Desde el primer encuentro, su mirada mística percibió algo que nadie más podía ver. Fray Domingo estaba gravemente infectado por el veneno espiritual que Cristo le había mostrado en visión. Todos los síntomas mortales estaban presentes en él, pero de manera tan sutil que incluso otros santos no los detectaban. La oración de Fray Domingo había perdido su conexión auténtica con Dios años atrás, aunque él no lo sabía. Teresa observó cómo podía pasar horas en el coro rezando con aparente fervor, pero sus palabras no llegaban más allá del techo de la iglesia. Durante la celebración de la misa, realizaba todos los gestos con precisión, pero su alma permanecía ausente del misterio que celebraba. El segundo síntoma se manifestaba en su obsesión por corregir a otros religiosos. Fray Domingo se había convertido en el crítico más severo de la relajación que percibía en su orden. Escribía cartas constantemente denunciando la tibieza de sus hermanos, la falta de observancia de las reglas, la pérdida del espíritu franciscano. Su irritabilidad santa lo había convertido en un juez implacable que veía la paja en el ojo ajeno mientras ignoraba la viga en el propio. Pero el tercer síntoma era el más peligroso. Fray Domingo vivía en una falsa paz espiritual que lo tenía completamente engañado sobre su verdadero estado interior. Se consideraba a sí mismo un reformador enviado por Dios, un profeta llamado a restaurar la pureza de la vida religiosa. Esta autoestima espiritual inflada lo hacía completamente sordo a cualquier sugerencia de que algo pudiera estar mal en su propia alma. Cuando Teresa intentó advertirle gentilmente sobre los peligros que percibía en su vida espiritual, Fray Domingo reaccionó con indignación. «Hermana Teresa», le dijo con desprecio apenas disimulado, «sus visiones la han confundido. Yo llevo más de 20 años en la vida religiosa. Mi confesor y mi superior me consideran un ejemplo para la comunidad. Quizás debería ocuparse de sus propias revelaciones en lugar de juzgar a quienes hemos demostrado nuestra fidelidad a Dios con obras concretas». Teresa, con lágrimas en los ojos, insistió en su advertencia. Le explicó específicamente los síntomas que detectaba: la sequedad de su oración, su crítica constante hacia otros, su peligrosa satisfacción espiritual. Le suplicó que consultara con algún director espiritual experimentado,
que se sometiera a un discernimiento profundo de su vida interior. La respuesta de Fray Domingo fue devastadora. Santa Teresa, con todo respeto, creo que está usted equivocada. Nunca he sentido más paz con Dios que ahora. Mis oraciones son fervorosas, mi celo por la casa del Señor me consume y mi conciencia está tranquila. Si eso es estar envenenado espiritualmente, entonces prefiero este veneno a la supuesta salud que usted propone. Teresa documentó cómo, durante los siguientes 5 años, el estado de Fray Domingo se deterioró progresivamente. Físicamente comenzó a sufrir dolores de cabeza constantes, insomnio severo, problemas digestivos que ningún médico lograba curar. Espiritualmente, su crítica hacia otros se intensificó hasta convertirse en una amargura corrosiva que contaminaba todas sus relaciones. La comunidad franciscana comenzó a dividirse entre quienes lo seguían como reformador y quienes percibían que algo estaba terriblemente mal en su liderazgo espiritual. Sus sermones, aunque brillantes intelectualmente, habían perdido la unción que antes tocaba los corazones. Las personas salían de sus predicaciones sintiéndose culpables y condenadas, no inspiradas al amor de Dios. El final llegó de manera súbita y terrible. Una mañana de marzo de 1575, Fray Domingo fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente, murió de una fiebre repentina, pero las circunstancias fueron inquietantes. Sus últimas palabras, según el hermano que lo atendía, fueron: «Dios mío, he vivido toda mi vida engañado. He servido a un ídolo que creí que eras tú». Teresa escribió que en visión, Cristo le mostró el momento de la muerte de Fray Domingo. El veneno espiritual había completado su obra destructiva. Durante décadas había estado adorando una imagen distorsionada de Dios, una proyección de su propio orgullo espiritual. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el Dios verdadero, el shock fue tan devastador que su alma no pudo soportarlo. «Teresa», le dijo el Señor en esa visión, «Fray Domingo era un hombre sincero que me buscaba genuinamente, pero se dejó envenenar por la soberbia espiritual disfrazada de celo. Su tragedia no fue la falta de buenas intenciones, sino la negativa a reconocer que estaba enfermo. Prefirió su falsa paz a la medicina amarga, pero salvadora que yo le ofrecía a través de ti». El caso de Fray Domingo se convirtió para Teresa en la prueba más clara de lo peligroso que es ignorar los síntomas del envenenamiento espiritual. Un hombre que había dedicado toda su vida a Dios, que había renunciado al mundo, que había practicado todas las virtudes aparentes, se había perdido porque confundió la enfermedad con la salud, el veneno con la medicina. Teresa documentó este caso no para condenar la memoria de Fray Domingo, sino para advertir a otros sobre los peligros mortales de la autocomplacencia espiritual. Su muerte prematura y las circunstancias que la rodearon sirvieron como una campana de alarma que resonaría en los escritos teresianos durante siglos. Durante sus años de investigación espiritual tras la revelación divina, Santa Teresa desarrolló lo que ella llamó la visión del águila, la capacidad sobrenatural de detectar las fuentes exactas del veneno espiritual en los hogares cristianos. Con precisión quirúrgica, identificó los lugares específicos donde este mal se infiltra en la vida cotidiana, escondiéndose tras una máscara de normalidad e incluso de virtud aparente. El primer escondite del veneno que Teresa descubrió la dejó perpleja durante meses: los libros de devoción mal elegidos, En una época donde los textos espirituales se multiplicaban rápidamente, muchos cristianos llenaban sus bibliotecas con obras que parecían piadosas, pero que contenían errores doctrinales sutiles o enfoques espirituales desviados. Teresa documentó cómo ciertos libros de meditación, aparentemente ortodoxos, introducían gradualmente conceptos que separaban al alma de Dios. Algunos enfatizaban excesivamente los propios esfuerzos espirituales hasta el punto de generar soberbia espiritual. Otros promovían una falsa humildad que en realidad era desprecio disfrazado hacia los dones de Dios.
Los más peligrosos presentaban a un Dios tan lejano e inalcanzable que desalentaban toda esperanza de intimidad real con Él. Revisa tu biblioteca espiritual, advertía Teresa. Si tus libros de oración te dejan más preocupado por tu rendimiento espiritual que por el amor de Dios, si te hacen sentir superior a otros cristianos o si te generan desaliento en lugar de esperanza, están envenenando tu alma lentamente. Teresa recomendaba que toda persona examinara cuidadosamente si sus lecturas espirituales producían frutos de paz, humildad auténtica y amor creciente hacia Dios y el prójimo. El segundo escondite del veneno la sorprendió aún más: las imágenes sagradas mal orientadas. Teresa descubrió que muchos hogares cristianos tenían representaciones de Cristo, la Virgen y los santos que, sin ser blasfemas, transmitían mensajes espirituales incorrectos. Algunas imágenes presentaban a Jesús con una expresión tan severa que generaban temor en lugar de confianza. Otras mostraban a los santos de manera tan idealizada que parecían inalcanzables para el cristiano común. Pero lo más peligroso que Teresa identificó fueron las imágenes que se convertían en ídolos sutiles. Observó casos donde las personas desarrollaban una veneración supersticiosa hacia ciertas representaciones, creyendo que la imagen en sí tenía poderes mágicos independientes de la intercesión del santo representado. Este desvío, aparentemente inocente, introducía elementos de paganismo en el corazón del hogar cristiano. Examina las imágenes sagradas de tu casa, recomendaba Teresa. Si al mirarlas sientes temor en lugar de amor, si las ves como objetos mágicos en lugar de recordatorios de realidades después celestiales, o si te generan sentimientos de inferioridad en lugar de esperanza de santidad, están contaminando tu ambiente espiritual. El tercer escondite del veneno fue el más inesperado: las conversaciones espirituales mal dirigidas. Teresa descubrió que muchos hogares cristianos habían desarrollado patrones de diálogo sobre temas religiosos que, en lugar de edificar, destruían lentamente la vida espiritual familiar. Identificó varios tipos de conversaciones tóxicas disfrazadas de piedad. Las conversaciones de comparación, donde constantemente se comentaba sobre la aparente santidad o pecaminosidad de otros, generando orgullo o desaliento. Las conversaciones de queja santa, donde se criticaba constantemente el estado de la Iglesia, los sacerdotes o la sociedad, creando un ambiente de negatividad crónica. Las conversaciones de falsa humildad, donde los miembros de la familia competían por demostrar quién era más pecador, generando una morbosidad espiritual enfermiza. Pero la conversación más venenosa que Teresa identificó era la corrección fraterna desvirtuada. Observó familias donde los padres o cónyuges se habían convertido en críticos implacables de la vida espiritual de otros miembros, señalando constantemente sus fallas bajo el pretexto de ayudarlos a crecer en santidad. Esta dinámica creaba hogares llenos de tensión espiritual, donde nadie se sentía seguro de ser auténtico en su relación con Dios. El cuarto escondite del veneno era aún más sutil: las rutinas religiosas mal estructuradas. Teresa descubrió que muchas familias habían desarrollado horarios de oración y prácticas devotas que, en lugar de acercarlos a Dios, se habían convertido en cargas pesadas que generaban culpa y resentimiento. Identificó rutinas que eran demasiado ambiciosas para ser sostenibles, creando ciclos constantes de fervor inicial seguido de abandono y culpa. Otras rutinas eran tan mecánicas que vaciaban la oración de todo contenido personal y espontáneo. Las más peligrosas eran aquellas que se habían convertido en medidas de superioridad espiritual, donde el cumplimiento de la rutina era más importante que la calidad de la relación con Dios. Teresa observó hogares donde los niños crecían odiando secretamente la oración, porque la asociaban con presión, rigidez y juicio constante. Esposos que dejaban de orar juntos porque sus rutinas se habían convertido en campos de batalla
donde cada uno medía la espiritualidad del otro. El quinto y último escondite que Teresa identificó fue el más devastador: las expectativas espirituales irreales. Muchos hogares cristianos estaban impregnados de una mentalidad perfeccionista disfrazada de búsqueda de santidad. Los miembros de la familia se exigían a sí mismos y a otros un nivel de perfección espiritual inmediata que era humanamente imposible. Estas expectativas generaban una cultura de hipocresía donde todos fingían estar mejor espiritualmente de lo que realmente estaban. Los padres ocultaban sus luchas espirituales de los hijos para mantener una imagen de santidad. Los hijos desarrollaban vidas espirituales secretas por temor a decepcionar las expectativas familiares. Teresa advirtió que este ambiente de perfeccionismo espiritual era uno de los venenos más mortíferos porque impedía la gracia de Dios. Cuando las personas se sienten obligadas a aparentar una santidad que no poseen, se alejan de la misericordia divina, que es la única fuente real de crecimiento espiritual. Revisa tu hogar con estos ojos, aconsejaba Teresa. El veneno puede estar escondido en los lugares más santos de tu casa, disfrazado de devoción auténtica. Solo la honestidad brutal consigo mismo y la humildad para reconocer estos errores pueden comenzar el proceso de purificación que tu alma necesita desesperadamente. En los archivos más secretos del Carmelo de Ávila se conserva un manuscrito que Santa Teresa escribió con su propia mano, pero que nunca permitió que se publicara durante su vida. En él revela la oración más poderosa que jamás recibió del cielo, el antídoto exacto contra el veneno espiritual que había identificado. Esta oración era tan efectiva que Teresa la consideraba demasiado peligrosa para ser conocida por personas espiritualmente inmaduras. La razón de esta cautela extrema era simple. La oración tenía el poder de destruir completamente toda falsa espiritualidad en quien la rezara con sinceridad. Teresa había presenciado casos donde personas que parecían muy devotas, al recitar esta oración auténticamente, descubrían que su vida espiritual entera había sido una ilusión. El shock de esta revelación podía ser devastador para almas no preparadas. Cristo le reveló esta oración durante una de sus experiencias místicas más profundas, ocurrida en 1565. Teresa se encontraba en un estado de sequedad espiritual extrema, sintiéndose completamente desconectada de Dios a pesar de sus intensos esfuerzos de oración. Era precisamente el tipo de crisis que experimentan las almas envenenadas, pero Teresa no lo sabía aún. «Hija mía», le dijo el Señor durante esa visión, «tu alma está siendo purificada del veneno que contamina a tantos de mis santos, pero necesitas un instrumento específico para completar esta limpieza. Te voy a enseñar las palabras exactas que debes decir para que tu corazón quede completamente libre de toda contaminación espiritual». La oración que Cristo le dictó era tan simple en su estructura que Teresa inicialmente dudó de su poder. Sin embargo, cuando la recitó por primera vez, experimentó lo que ella describió como una explosión de luz interior que me mostró todas las mentiras que había estado viviendo sin saberlo. En pocos minutos, años de falsa piedad se desplomaron ante sus ojos. La oración comenzaba con una invocación que Teresa consideraba revolucionaria. «Señor Jesús, muéstrame todo lo que en mí no eres tú». Esta frase inicial tenía el poder de desactivar todos los mecanismos de autoengaño que mantienen al alma en la ignorancia sobre su verdadero estado espiritual. Era como encender una luz potentísima en un sótano, donde alguien había vivido años creyendo que estaba en un palacio. Teresa documentó que esta primera línea provocaba reacciones intensas en quienes la rezaban sinceramente. Algunas personas comenzaban a llorar incontrolablemente al darse cuenta de cuánta soberbia espiritual habían cultivado. Otras experimentaban una crisis de fe temporal al descubrir que muchas de sus prácticas religiosas habían sido motivadas por el deseo de sentirse superiores, no por amor auténtico a Dios. La segunda parte de la oración era aún más radical.
desprende de mi corazón todo lo que he puesto en tu lugar. Teresa explicaba que el veneno espiritual operaba principalmente sustituyendo a Dios por ídolos sutiles, la propia imagen de santidad, la admiración de otros, la satisfacción de cumplir reglas religiosas, el sentimiento de superioridad moral. Esta segunda invocación tenía el poder de exponer todos estos ídolos ocultos. Teresa presenció casos donde personas que se consideraban muy desprendidas descubrían que estaban profundamente apegadas a su reputación de santos. Otros se daban cuenta de que su aparente humildad era en realidad una forma sofisticada de orgullo que los hacía sentirse superiores a quienes eran obviamente orgullosos. La tercera parte era la más peligrosa. Hazme ver mis pecados como tú los ves, no como yo quiero verlos. Esta petición destruía completamente la capacidad de autoengaño que caracteriza al alma envenenada. Muchas personas que se consideraban relativamente justas descubrían pecados que habían estado justificando durante años. Teresa advirtió que esta tercera invocación podía generar lo que ella llamaba la noche oscura del autoconocimiento. Las personas se veían a sí mismas con una claridad tan brutal que algunos entraban en crisis depresivas temporales. Por eso insistía en que solo almas maduras, acompañadas por directores espirituales experimentados, debían aventurarse a rezar esta oración completa. La cuarta parte proporcionaba el equilibrio necesario. Muéstrame tu misericordia como realmente es, no como yo la he imaginado. Teresa descubrió que el veneno espiritual no solo distorsionaba el autoconocimiento, sino también la percepción de la misericordia divina. Algunas personas tenían una imagen tan pequeña de la misericordia de Dios que vivían en temor constante. Otras la habían inflado tanto que había perdido su poder transformador. Esta cuarta invocación restauraba la percepción correcta del amor de Dios, infinitamente misericordioso pero no permisivo, tierno pero no débil, perdonador pero no indiferente al pecado. Quienes rezaban esta parte experimentaban lo que Teresa describía como un encuentro auténtico con el Dios real, no con el Dios de mi imaginación. La quinta y última parte completaba la purificación. Dame la gracia de amarte como tú mereces ser amado, no como yo he creído que te amo. Esta conclusión tenía el poder de revolucionar completamente la vida de oración de quien la recitaba con sinceridad. Teresa explicaba que el veneno espiritual más sutil era la ilusión de que ya amamos a Dios adecuadamente. Esta última invocación destruía esa ilusión y abría el corazón a un amor auténtico, libre de egoísmo y autocomplacencia. Las personas descubrían que lo que habían llamado amor a Dios era frecuentemente amor a sí mismas disfrazado. Sin embargo, Teresa estableció condiciones estrictas para el uso de esta oración. Primero, debía rezarse en soledad absoluta, nunca como espectáculo de piedad ante otros. Segundo, requería una preparación de al menos 3 días de ayuno y examen de conciencia. Tercero, debía ir acompañada de la confesión sacramental inmediatamente después, porque inevitablemente revelaba pecados que la persona no había reconocido antes. Teresa documentó que quienes rezaban esta oración fielmente experimentaban una transformación tan radical que parecían personas completamente diferentes. Su manera de orar, de relacionarse con otros, de vivir su fe, cambiaba de manera fundamental, pero advirtió que el proceso podía tomar meses o incluso años de purificación intensa. Esta oración, escribió Teresa, es como un fuego que consume todo lo falso en el alma. Quien no esté preparado para ver su vida espiritual entera reducida a cenizas, para luego ser reconstruida por Dios desde cero, no debe aventurarse a rezarla. Pero quien tenga el valor de hacerlo, descubrirá una intimidad con Dios que jamás imaginó posible. Entre los testimonios más extraordinarios que Santa Teresa documentó, se encuentra el caso de Sor María de la Encarnación, una monja carmelita del convento de Medina del Campo, cuya transformación milagrosa se convirtió en la prueba más contundente
del poder del antídoto espiritual que Cristo había revelado a Teresa. Este caso, verificado por múltiples testigos y documentado con precisión médica, demuestra las consecuencias devastadoras del veneno espiritual y el poder sobrenatural de la curación divina. Sor María había profesado sus votos en 1568, a los 20 años de edad. Durante sus primeros 10 años de vida religiosa, se había distinguido como un modelo de observancia y devoción. Cumplía escrupulosamente todas las reglas de la orden, pasaba horas extras en oración, practicaba mortificaciones severas y había ganado la admiración de toda la comunidad por su aparente santidad. Sin embargo, cuando Santa Teresa visitó el convento de Medina en 1578 para una inspección rutinaria, su mirada mística detectó inmediatamente que Sor María estaba gravemente envenenada espiritualmente. Todos los síntomas mortales estaban presentes en grado extremo. Su oración era completamente vacía. Su crítica hacia las hermanas menos observantes era despiadada y vivía en una falsa paz que la tenía completamente engañada sobre su verdadero estado interior. Teresa intentó advertir gentilmente a Sor María sobre su condición, pero la respuesta fue violentamente hostil. «Madre Teresa», le dijo con frialdad, «llevo 10 años en esta santa casa. Mi confesor me asegura que mi alma está en estado de perfección. Las hermanas me tienen por ejemplo de virtud. ¿Cómo se atreve a sugerir que algo está mal en mi vida espiritual?». La situación se complicó cuando Sor María comenzó a influir a otras monjas contra Teresa, presentándola como una visionaria desequilibrada que veía problemas donde no los había. Sus supuestas revelaciones, decía Sor María, la han llenado de soberbia. Se cree superior a religiosas que hemos demostrado nuestra santidad con años de fidelidad constante. Teresa, movida por una inspiración divina, tomó una decisión drástica. Confrontó públicamente a Sor María durante una reunión comunitaria. «Hermana, le propongo un desafío. Si usted está realmente en el estado de perfección que cree, rece durante 7 días consecutivos la oración que Cristo me reveló para detectar el veneno espiritual. Si después de esos 7 días sigue sintiendo la misma paz y satisfacción con su vida interior, reconoceré públicamente que me he equivocado sobre su estado espiritual». Sor María aceptó el desafío con arrogancia, convencida de que demostraría públicamente la falsedad de las preocupaciones de Teresa. Con mucho gusto declaró ante toda la comunidad: «Rezaré esa oración durante 7 días para probar que mi conciencia está limpia pues ante Dios y que sus visiones la han confundido respecto a mi alma». Lo que sucedió durante esos 7 días superó las expectativas más dramáticas de Teresa. El primer día, Sor María recitó la oración con desprecio, casi como una burla. Pero hacia el final de esa primera jornada, comenzó a experimentar una inquietud inexplicable. Por primera vez en años, su sueño se vio perturbado por una sensación vaga de que algo estaba mal en su interior. El segundo día, la oración comenzó a producir efectos visibles. Durante la oración comunitaria, Sor María se quedó en blanco a mitad de un salmo que había recitado miles de veces. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y varias hermanas notaron que parecía distraída y nerviosa. Esa noche, tuvo pesadillas donde se veía a sí misma adorando ídolos en lugar de a Dios. El tercer día marcó el inicio de la crisis real. Sor María despertó con la certeza aterradora de que durante 10 años había estado viviendo una mentira espiritual completa. La oración reveladora había comenzado a desmantelar sistemáticamente todas sus ilusiones. Se dio cuenta de que su oración había sido pura vanidad, sus mortificaciones habían sido exhibicionismo disfrazado y su crítica a otras hermanas había brotado de la soberbia más pura. Para el quinto día, Sor María estaba experimentando lo que los médicos de la época describieron como una agonía del alma tan intensa que se manifestaba físicamente. No podía comer, apenas dormía y lloraba incontrolablemente durante horas.
Había perdido completamente su falsa paz espiritual y se encontraba cara a cara con la realidad devastadora de su condición interior. El sexto día fue el más dramático. Sor María cayó postrada en el suelo del coro durante la oración de la mañana gritando: «Dios mío, he vivido 10 años adorando a un ídolo que creí que eras tú. He estado sirviendo a mi propio orgullo disfrazado de virtud. Sálvame, porque me estoy muriendo espiritualmente». Teresa documentó que ese grito de Sor María fue escuchado por toda la comunidad y que varias hermanas se sintieron profundamente conmovidas sin entender completamente lo que estaba presenciando. Era el momento en que el veneno espiritual finalmente expuesto comenzaba a ser expulsado del alma de la monja. El séptimo día trajo la transformación milagrosa. Sor María, después de una noche entera de agonía espiritual, experimentó lo que ella describió como el nacimiento de mi alma a la vida real. Por primera vez en 10 años, pudo orar auténticamente. Sus lágrimas cambiaron de dolor a gratitud pura cuando se dio cuenta de que Dios no la había abandonado a pesar de sus años de engaño espiritual. Pero lo más extraordinario vino después. Durante los siguientes 33 días, Sor María experimentó lo que Teresa llamó la purificación milagrosa. Su cuerpo, que había estado aparentemente sano durante sus años de veneno espiritual, comenzó a manifestar físicamente el proceso de limpieza interior que estaba experimentando. Desarrolló fiebres altísimas que los médicos no podían explicar ni curar. Su piel se cubrió de erupciones que aparecían y desaparecían sin patrón médico reconocible. Perdió temporalmente la capacidad de retener alimentos sólidos. Los doctores que la examinaron declararon que debería haber muerto, pero inexplicablemente su estado general se fortalecía día a día, a pesar de los síntomas alarmantes. Teresa explicó que el cuerpo de Sor María estaba expulsando físicamente los efectos del veneno espiritual que había estado consumiendo durante una década. El alma y el cuerpo están tan unidos, escribió Teresa, que cuando el alma se purifica dramáticamente, el cuerpo debe acompañar ese proceso de limpieza. Al completarse los 40 días de purificación, Sor María emergió completamente transformada. Su manera de orar, de relacionarse con las hermanas, de vivir su vocación, era irreconociblemente diferente. Había pasado de ser una monja aparentemente perfecta, pero espiritualmente muerta, a ser una religiosa auténticamente santa, cuya sola presencia inspiraba a otros a buscar una relación real con Dios. Este caso se convirtió en el testimonio más poderoso del poder del antídoto espiritual que Cristo había revelado a Teresa. Demostraba que ningún alma, por muy envenenada que estuviera, quedaba fuera del alcance de la misericordia divina cuando tenía el valor de enfrentar la verdad sobre su condición espiritual. Basándose en su obra maestra El Castillo Interior, Santa Teresa desarrolló una clasificación médica espiritual que revolucionó el diagnóstico de almas envenenadas. Así como un médico identifica diferentes etapas de una enfermedad física, Teresa catalogó 7 grados progresivos de intoxicación espiritual, cada uno más peligroso que el anterior. Esta escala permite a cualquier persona identificar exactamente en qué nivel de peligro se encuentra su alma. El primer grado es el más sutil y por eso el más peligroso, la distracción santificada. Las personas en esta etapa mantienen todas sus prácticas religiosas, pero su atención durante la oración se dispersa constantemente hacia preocupaciones aparentemente legítimas. Oran por sus familias, pero terminan planificando actividades familiares. Meditan sobre las Escrituras, pero su mente deriva hacia responsabilidades del trabajo o del hogar. Teresa advirtió que este primer grado es mortal, precisamente porque las víctimas se sienten justificadas en sus distracciones. ¿Cómo puede ser malo pensar en mis hijos durante la oración?, se preguntan. ¿No es virtuoso preocuparme por mis responsabilidades mientras hablo con Dios? Pero Teresa explicó que estas distracciones, aunque parezcan inocentes, son en realidad el veneno comenzando a separar el alma de su conexión directa con Dios.
Las personas en primer grado experimentan una oración cada vez más superficial, pero lo atribuyen a cansancio natural o a las exigencias legítimas de su estado de vida. No se alarman porque aún sienten cierta satisfacción en sus prácticas religiosas. Sin embargo, Teresa documentó que quienes permanecen en este grado por más de 6 meses invariablemente progresan al segundo nivel. El segundo grado es la sequedad justificada. Aquí, el veneno ha progresado lo suficiente para crear una aridez notable en la vida de oración, pero las víctimas encuentran explicaciones razonables para su condición. Dios me está probando, se dicen a sí mismas, o esto debe ser la noche oscura del alma que experimentan los santos. Teresa advirtió específicamente contra este autodiagnóstico. La verdadera noche oscura del alma, explicó, viene acompañada de un deseo ardiente de Dios a pesar de la aridez. En cambio, la sequedad del segundo grado viene acompañada de una pérdida progresiva del hambre espiritual. Las personas dejan de extrañar la intimidad con Dios porque el veneno está adormeciendo su capacidad de percibir esa pérdida. En este segundo grado aparecen los primeros síntomas físicos: fatiga inexplicable, irritabilidad creciente, problemas menores de sueño. Pero como estos síntomas son leves y tienen explicaciones naturales, rara vez se conectan con la condición espiritual deteriorada. El tercer grado, la sustitución piadosa, marca el punto donde el veneno comienza a reemplazar a Dios con sucedáneos religiosos. Las personas en esta etapa compensan inconscientemente la pérdida de intimidad divina, multiplicando sus actividades y conocimientos religiosos. Se convierten en lectores compulsivos de literatura espiritual, coleccionistas de reliquias, participantes obsesivos en toda devoción disponible. Teresa observó que estos creyentes desarrollan un apetito insaciable por experiencias religiosas nuevas. Viajan constantemente a santuarios, cambian frecuentemente de confesor, buscando uno que los entienda mejor, y acumulan devociones como si fueran medicinas para un malestar que no pueden identificar. El veneno los engaña, haciéndoles creer que más actividad religiosa compensará la pérdida de calidad en su relación con Dios. El cuarto grado, la crítica santificada, es donde aparece la irritabilidad espiritual que Teresa consideraba una señal de alarma crítica. Las personas en esta etapa desarrollan una hipersensibilidad hacia los defectos espirituales de otros, especialmente aquellos que están en su misma situación o peor. Estos críticos espirituales se especializan en detectar la tibieza ajena, la falta de reverencia en la iglesia, la pérdida de valores tradicionales en la sociedad. Su indignación constante les da una sensación de superioridad que compensa la creciente vacuidad de su propia vida interior. Teresa advirtió que esta crítica, aunque parezca celo santo, es en realidad el veneno usando el orgullo para ocultar la pobreza espiritual propia. El quinto grado, la paz falsa, representa un punto de no retorno para muchas almas. Aquí el veneno ha logrado crear una tranquilidad artificial que las víctimas interpretan como señal de madurez espiritual. Se sienten más allá de las luchas espirituales de otros, establecidas en una serenidad que confunden con la paz de Dios. Teresa explicó que esta falsa paz es en realidad la muerte de la sensibilidad espiritual. Como un miembro gangrenado que ya no duele porque los nervios están muertos, estas almas han perdido la capacidad de percibir su propio estado. Ya no sienten culpa por sus pecados veniales, ya no experimentan deseos ardientes de crecer en santidad, ya no se inquietan por su tibieza. Esta tranquilidad, que ellos interpretan como perfección, es en realidad la señal de que el veneno ha completado gran parte de su obra destructiva. El sexto grado, la santidad presuntuosa, es donde las víctimas desarrollan una convicción firme de que han alcanzado un estado espiritual superior. Se ven a sí mismas como reformadoras, profetas o ejemplos que otros deberían seguir. El veneno ha creado una imagen tan distorsionada de sí mismas que genuinamente creen estar más cerca de Dios que la mayoría de los cristianos.
Teresa documentó casos de personas en 6º grado que se consideraban místicas, que interpretaban sus sequedades como éxtasis espirituales y que veían en cada coincidencia una revelación divina especial. Desarrollan una resistencia absoluta a cualquier corrección o consejo espiritual porque están convencidas de que su relación directa con Dios las exime de la dirección espiritual ordinaria. El 7º y último grado, la perdición santificada, representa la obra completa del veneno espiritual. Las personas que llegan aquí han desarrollado una vida espiritual completamente separada de Dios, pero tan sofisticadamente disfrazada de santidad que ni ellas mismas ni sus admiradores pueden detectar la falsificación. Estos individuos pueden llegar a ser considerados santos por sus contemporáneos. Practican heroicamente todas las virtudes aparentes, tienen experiencias que interpretan como místicas y ejercen una influencia espiritual considerable sobre otros. Pero Teresa advirtió que toda su vida espiritual es una elaborada construcción del ego espiritual que ha expulsado completamente a Dios de su centro. El peligro extremo del 7º grado es que estas almas pueden morir en su engaño, convencidas hasta el último momento de que van directamente al cielo por su santidad excepcional. Teresa reveló que algunas de estas almas experimentan un shock devastador en el momento de la muerte, cuando se encuentran cara a cara con el Dios real, no con el ídolo perfeccionado que habían estado adorando durante años. El diagnóstico es posible en todos los grados excepto el 7º, advirtió Teresa. Por eso la urgencia de reconocer los síntomas temprano, antes de que el veneno complete su obra y el alma quede perdida en un laberinto de santidad falsa, del cual ya no puede encontrar la salida. El 4 de octubre de 1582, 3 días antes de su muerte, Santa Teresa de Jesús hizo una confesión que cambiaría para siempre la comprensión del veneno espiritual que había combatido durante décadas. Agonizante en su lecho del convento de Alba de Tormes, convocó en secreto a su confesor, el padre Antonio de Jesús, y le reveló el descubrimiento más perturbador de toda su vida mística. Ella misma había estado envenenada durante los primeros 20 años de su vida religiosa. «Padre», le susurró con voz apenas audible, «debo confesar algo que he callado durante años por vergüenza y por temor a escandalizar a quienes me tienen por santa. Cuando Cristo me mostró por primera vez el veneno espiritual que destruye las almas, no me reveló solo un peligro externo. Me estaba mostrando mi propia condición interior durante las 2 primeras décadas de mi vida en el Carmelo». Esta confesión dejó al sacerdote completamente conmocionado. ¿Cómo era posible que la gran reformadora del Carmelo, la mística más reconocida de su época, hubiera estado espiritualmente envenenada durante tanto tiempo? La respuesta de Teresa reveló la sofisticación diabólica de este veneno y su capacidad de infiltrarse incluso en las almas más dedicadas a Dios. Desde que profesé mis votos hasta los 40 años, continuó Teresa, viví en una ilusión espiritual completa. Creía que mi vida de oración era ejemplar, pero en realidad estaba adorando la imagen que tenía de mí misma como religiosa perfecta. Mis largas horas de oración eran en gran parte conversaciones conmigo misma, disfrazadas de diálogo con Dios. Teresa confesó que durante esos años había desarrollado una satisfacción secreta cada vez que otros religiosos la buscaban para consejo espiritual. Me gustaba ser vista como la monja sabia, la que tenía respuestas para todo problema espiritual. Sin darme cuenta, había convertido mi reputación de santidad en un ídolo más querido para mí que el propio Dios. Pero la revelación más devastadora vino cuando Teresa admitió que había estado experimentando visiones falsas durante años sin saberlo. Lo que yo interpretaba como éxtasis místicos eran en realidad productos de mi imaginación enferma de soberbia espiritual. Mi mente creaba experiencias que me confirmaran en mi superioridad espiritual imaginaria. El padre Antonio, temblando por lo que escuchaba, preguntó cómo había sido posible que una decepción tan completa pasara desapercibida durante tanto tiempo.
Teresa explicó que el veneno espiritual tiene la capacidad diabólica de imitar perfectamente las experiencias auténticas de Dios. El demonio es demasiado inteligente para tentar a un alma dedicada con pecados evidentes, murmuró Teresa. En su lugar me dio exactamente lo que mi orgullo espiritual deseaba: la sensación de ser especial ante Dios, de tener una relación privilegiada con Él, de ser superior a otras religiosas que parecían más ordinarias en su espiritualidad. Teresa reveló que el momento de su despertar llegó de manera brutal e inesperada. Durante una oración que ella creía particularmente intensa, Cristo se le apareció no con la dulzura habitual de sus supuestas visiones anteriores, sino con una expresión de dolor profundo que la aterrorizó. Teresa, le dijo el Señor en esa visión auténtica, durante 20 años has estado hablando contigo misma creyendo que hablabas conmigo. Has estado adorando la imagen que tienes de tu propia santidad. Yo he estado esperando pacientemente a que te cansaras de esa conversación para poder comenzar finalmente un diálogo real. La santa confesó que esas palabras la sumieron en la crisis espiritual más profunda de su vida. Me di cuenta de que todo lo que había considerado progreso espiritual había sido en realidad alejamiento de Dios. Mi supuesta intimidad con Él había sido intimidad conmigo misma. Mis éxtasis habían sido narcisismo espiritual disfrazado de mística. Durante meses después de esa revelación, Teresa experimentó lo que ella llamó la agonía del autoconocimiento verdadero. Tuvo que desmantelar sistemáticamente toda la estructura de su vida espiritual y comenzar desde cero, como una principiante absoluta en el camino hacia Dios. Padre, continuó Teresa, tuve que aprender a orar como si nunca hubiera orado antes. Tuve que confesar pecados de 20 años que no sabía que había cometido. Tuve que pedir perdón por haber confundido mi ego espiritual con la voz de Dios durante 2 décadas enteras. Pero la confesión más perturbadora vino cuando Teresa reveló que había descubierto que muchas de las religiosas que ella había dirigido espiritualmente durante sus años de engaño habían sido infectadas con el mismo veneno. Sin saberlo, estaba transmitiendo mi propia enfermedad espiritual a almas inocentes que buscaban sinceramente a Dios. Teresa confesó que parte de su urgencia en escribir sobre el veneno espiritual y sus antídotos venía de la necesidad desesperada de corregir el daño que había causado involuntariamente. Dios me mostró que algunas de las monjas que había formado durante mis años de ceguera espiritual estaban ahora en estados avanzados de intoxicación, creyendo que seguían fielmente las enseñanzas que habían recibido de mí. La última parte de su confesión fue la más reveladora sobre la naturaleza del antídoto que había recibido del cielo. La oración que Cristo me enseñó no era solo para otros, Padre, era principalmente para mí. Cada línea de esa oración desmantela exactamente los engaños que yo había vivido durante 20 años. Teresa explicó que su propia transformación después de los 40 años había sido el resultado de aplicar fielmente el antídoto espiritual que había recibido. Todo lo que enseño sobre la curación del veneno espiritual lo aprendí de mi propia sanación. No soy una doctora que enseña desde el conocimiento teórico, sino una paciente que fue curada y ahora puede guiar a otros en el mismo proceso de sanación. En sus últimas palabras de esta confesión secreta, Teresa hizo una advertencia solemne. Padre, asegúrese de que quienes lean mis escritos entiendan esto. El veneno espiritual puede infectar incluso a quienes parecen más santos. La única protección es la humildad brutal y la disposición constante a ser corregidos. El momento en que un alma se siente segura de su estado espiritual es el momento en que está más en peligro de perderse. Esta confesión final de Teresa reveló la razón profunda de su autoridad para enseñar sobre el veneno espiritual. No hablaba como alguien que había observado la enfermedad desde afuera, sino como alguien que había sido curado de la forma más severa de intoxicación espiritual y podía, por tanto, guiar a otros hacia la misma liberación que ella había experimentado.
Después de décadas de investigación mística y experiencia personal con la curación del veneno espiritual, Santa Teresa desarrolló lo que ella consideraba su legado más importante, un protocolo exacto de 21 días para la purificación completa del alma envenenada. Este ritual, que combinaba elementos litúrgicos tradicionales con revelaciones místicas específicas, tenía una efectividad tan extraordinaria que Teresa lo guardó celosamente, compartiéndolo solo con directores espirituales seleccionados y almas que habían demostrado estar preparadas para la intensidad del proceso. La elección del período de 21 días no fue arbitraria. Cristo le reveló a Teresa que este era el tiempo exacto que requiere un alma para desintoxicarse completamente del veneno espiritual más arraigado. Así como mi hijo estuvo en el sepulcro 3 días para resucitar a una vida nueva, le explicó la Santísima Trinidad en visión. El alma envenenada necesita 7 períodos de 3 días cada uno para morir completamente a su vida espiritual falsa y renacer a una relación auténtica conmigo. El ritual debía comenzar necesariamente en domingo, el día de la resurrección, para simbolizar el inicio de una nueva vida espiritual. Teresa estableció que durante los 21 días, la persona no podía faltar ni un solo día al protocolo, porque cualquier interrupción permitiría que el veneno se reagrupara y el proceso tendría que comenzar completamente de nuevo. Los primeros 3 días constituían la fase de reconocimiento. Cada mañana, inmediatamente al despertar, la persona debía recitar la oración reveladora que Teresa había recibido, pero con una modificación específica. Debía pedirle a Dios que le mostrara exactamente cómo había estado viviendo en engaño espiritual. Durante estos primeros días, Teresa advirtió que las revelaciones serían devastadoras. Las personas descubrirían que prácticas que consideraban virtudes habían sido motivadas por orgullo, que oraciones que creían fervorosas habían sido puro egoísmo espiritual, que servicios que habían prestado a otros habían buscado secretamente admiración y reconocimiento. No se alarme si durante estos 3 primeros días siente que su mundo espiritual entero se desmorona, advertía Teresa. Eso es exactamente lo que debe suceder. No puede construirse una vida espiritual auténtica sobre los cimientos de la falsedad. Dios debe demoler todo lo falso antes de poder edificar algo real. Los días 4 al 6 formaban la fase de arrepentimiento. Aquí, la persona debía confesar específicamente cada engaño que había descubierto en los días anteriores, pero no solo ante un sacerdote. Teresa requería que se escribiera una carta detallada a Dios, pidiendo perdón por cada año de vida espiritual falsa, por cada persona que había sido influenciada negativamente por su ejemplo envenenado, por cada gracia que había rechazado sin saberlo. Durante esta fase, las manifestaciones físicas de la purificación se intensificaban dramáticamente. Teresa documentó que la mayoría de las personas experimentaban dolores de cabeza severos, náuseas, erupciones cutáneas temporales y una fatiga tan profunda que apenas podían cumplir con sus obligaciones básicas. El cuerpo está expulsando físicamente los efectos del veneno espiritual, explicaba Teresa. Estos síntomas son señales de que la curación está progresando correctamente. Los días 7 al 9 constituían la fase de renunciación. La persona debía identificar específicamente a qué ídolos espirituales había estado sirviendo sin saberlo. La admiración de otros, la sensación de superioridad moral, la satisfacción de cumplir reglas religiosas, la imagen de sí misma como especialmente santa. Teresa requería que durante estos 3 días la persona renunciara formal y específicamente a cada uno de estos ídolos, pero no con una renuncia meramente mental. Debía realizar actos concretos que demostraran la seriedad de la renuncia. Por ejemplo, alguien que había sido adicto a la admiración espiritual debía pasar estos días evitando completamente hablar de temas religiosos con otros, para quebrar la dependencia de ser vista como especialmente devota. Los días 10 al 12 formaban la fase de vaciamiento.
Aquí comenzaba la parte más difícil del ritual. La persona debía entrar en un estado de oración completamente pasiva, renunciando a todo esfuerzo por hacer algo espiritual. No podía meditar activamente, no podía pedir gracias específicas, no podía intentar generar sentimientos devotos. Debe convertirse en un recipiente completamente vacío, instruía a Teresa, para que Dios pueda llenarlo con su presencia auténtica en lugar de las imitaciones que usted había creado. Durante estos días, muchas personas experimentaban una aridez espiritual tan intensa que se sentían completamente abandonadas por Dios. Teresa advertía que esta sensación era normal y necesaria. El alma estaba aprendiendo la diferencia entre la presencia real de Dios y las sensaciones artificiales que había estado confundiendo con Él. Los días 13 al 15 constituían la fase de recepción. Aquí la persona debía mantener el estado de vaciamiento, pero comenzar a estar atenta a las manifestaciones auténticas de la presencia divina. Teresa advirtió que estas manifestaciones serían completamente diferentes de las experiencias espirituales falsas que la persona había conocido antes. La presencia real de Dios es infinitamente más sutil que las imitaciones del veneno espiritual, explicaba Teresa. No viene con grandes emociones ni sensaciones dramáticas. Viene como una certeza silenciosa, como una paz que no depende de sus sentimientos, como un amor que no necesita ser sentido para ser real. Durante esta fase, las personas comenzaban a experimentar lo que Teresa llamaba los primeros frutos de la curación. Una capacidad nueva para orar sin palabras, una paz que permanecía estable independientemente de las circunstancias externas y una humildad genuina que no era autohumillación, sino simple reconocimiento de la verdad. Los días 16 al 18 formaban la fase de integración. La persona comenzaba gradualmente a reintroducir prácticas espirituales activas, pero bajo la guía de la nueva sensibilidad espiritual que había desarrollado. Debía orar, pero prestando atención cuidadosa a la diferencia entre las palabras que brotaban de su corazón transformado y las que surgían de viejos hábitos. Teresa requería que durante estos días se mantuviera un diario espiritual detallado, registrando las diferencias que percibía entre su manera anterior de vivir la fe y la nueva forma que estaba emergiendo. Debe aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de su ego espiritual purificado, pero aún presente, advertía. Los últimos 3 días, 19 al 21, constituían la fase de consagración. La persona debía hacer una entrega total de su vida espiritual renovada a Dios, comprometiéndose a vigilar constantemente contra cualquier reaparición del veneno espiritual. Teresa requería que se hiciera un voto privado de humildad perpetua y de apertura constante a la corrección espiritual. El día 21 concluía con lo que Teresa llamaba el pacto de protección, una oración específica donde la persona pedía a Santa Teresa su intercesión permanente para mantener libre de veneno su vida espiritual renovada. Teresa prometía que quienes completaran fielmente este ritual recibirían su protección mística contra futuras intoxicaciones espirituales, siempre que mantuvieran la vigilancia y la humildad que el proceso les había enseñado. La transformación que experimenta un alma después de completar el protocolo de purificación de Santa Teresa trasciende cualquier cambio que la persona haya experimentado antes en su vida espiritual. Teresa documentó meticulosamente los frutos específicos que aparecen en quienes han sido liberados completamente del veneno espiritual, creando así un mapa preciso de lo que significa vivir en auténtica intimidad con Dios. El primer fruto es lo que Teresa llamaba la oración sin esfuerzo. Las personas que han completado la purificación descubren que pueden entrar en diálogo auténtico con Dios de manera instantánea, sin necesidad de largas preparaciones o técnicas complicadas. Su corazón se conecta directamente con el corazón divino como 2 amigos que se encuentran después de una larga separación. Esta nueva facilidad para la oración no significa que sea superficial.
Por el contrario, es infinitamente más profunda que las largas oraciones mecánicas del pasado. Una simple mirada interior hacia Dios genera más intimidad real que horas de las antiguas prácticas devotas contaminadas por el veneno espiritual. El segundo fruto es la paz inalterable. Las almas purificadas desarrollan una tranquilidad interior que permanece estable independientemente de las circunstancias externas. Esta paz no es la falsa tranquilidad del alma envenenada, sino una serenidad que coexiste perfectamente con el dolor legítimo, la preocupación responsable y las emociones humanas normales. Teresa explicaba que esta paz surge de la certeza interior de estar finalmente en relación auténtica con Dios. El alma ya no necesita constante confirmación externa de su estado espiritual, porque experimenta directamente la presencia divina. Es como alguien que deja de necesitar espejos para saber que está vivo porque siente el latido de su propio corazón. El tercer fruto es la humildad luminosa. Las personas purificadas pierden completamente la necesidad de compararse espiritualmente con otros. Ven sus propias limitaciones con claridad perfecta, pero sin desaliento ni autocompasión. Simultáneamente, reconocen los dones que han recibido de Dios sin falsa modestia ni orgullo. Esta humildad se manifiesta en una libertad extraordinaria para reconocer errores, pedir ayuda, aceptar corrección y cambiar de opinión cuando es necesario. El ego espiritual, finalmente desenmascarado y neutralizado, ya no necesita defender una imagen de perfección. El cuarto fruto es la caridad sin agenda. Las almas libres del veneno espiritual desarrollan una capacidad sobrenatural para amar a otros sin esperar nada a cambio, ni siquiera reconocimiento de su virtud. Sus actos de servicio brotan espontáneamente del amor de Dios que los habita, no de la necesidad de sentirse buenos o santos. Este amor se extiende especialmente hacia quienes aún están envenenados espiritualmente. En lugar de criticarlos o sentirse superiores, experimentan una compasión profunda porque reconocen su propia condición anterior en ellos. El fruto final y más extraordinario es la unión mística accesible. Teresa reveló que las almas completamente purificadas tienen acceso constante a grados de intimidad con Dios que antes eran reservados para místicos excepcionales. No es que todos se conviertan en grandes contempladores, sino que todos experimentan la presencia de Dios de manera directa y personal. Esta unión se vive en medio de las ocupaciones ordinarias de la vida. No requiere retiros largos ni condiciones especiales. Se manifiesta como una conciencia continua de la compañía divina que transforma cada momento ordinario en oración viviente. En sus últimos días de vida terrena, Santa Teresa de Jesús recibió de Cristo una promesa extraordinaria que sellaría para siempre su legado espiritual: la autoridad celestial para establecer un pacto eterno de protección con todas las almas que aplicaran fielmente sus enseñanzas sobre la purificación del veneno espiritual. Este pacto, confirmado por múltiples apariciones de la santa después de su muerte, representa la garantía más poderosa que existe contra la reinfección espiritual. Teresa, le dijo el Señor en su última visión documentada: así como yo prometí estar con mis discípulos hasta el fin de los tiempos, te concedo la gracia de acompañar espiritualmente a quienes sigan el camino de purificación que te he revelado. Tu intercesión los protegerá de caer nuevamente en los engaños que tú misma experimentaste y superaste. Esta promesa divina no era simplemente honorífica. Teresa documentó que quienes completaran su protocolo de 21 días de purificación y mantuvieran posteriormente la vigilancia espiritual que ella enseñaba, recibirían 3 protecciones específicas e infalibles. La primera protección es la alarma interior. Las almas bajo el pacto teresiano desarrollan una sensibilidad sobrenatural que les permite detectar inmediatamente cuando el veneno espiritual comienza a infiltrarse nuevamente en sus vidas. Como un sistema inmunológico espiritual potenciado, reconocen instantáneamente los primeros síntomas de la oración vacía.
la irritabilidad santa o la falsa paz espiritual. La segunda protección es la corrección misericordiosa, cuando las personas protegidas por el pacto comienzan a desviarse del camino auténtico. Santa Teresa interviene mística, pero perceptiblemente en sus vidas. Puede manifestarse a través de sueños específicos, circunstancias providenciales que las obliguen a reflexionar, o encuentros inesperados con personas que les dirán exactamente lo que necesitan escuchar para regresar al camino correcto. La tercera y más poderosa protección es la purificación automática. Las almas que viven bajo el pacto teresiano experimentan procesos de limpieza espiritual regulares y suaves que previenen la acumulación de nuevo veneno. Estas purificaciones se manifiestan como períodos breves de aridez espiritual, que en lugar de ser desalentadores, resultan refrescantes porque el alma reconoce en ellos la acción preventiva de la gracia. Pero Teresa estableció condiciones claras para mantener activo este pacto de protección. La persona debe renovar conscientemente su compromiso cada año en la fecha de su purificación inicial. Debe mantener la práctica de la oración reveladora al menos una vez por semana y debe permanecer abierta a la dirección espiritual competente. Para quienes han escuchado estas enseñanzas hasta el final, Santa Teresa ofrece la oportunidad de entrar inmediatamente en este pacto de protección. No es necesario esperar a completar los 21 días de purificación. El simple reconocimiento sincero de la necesidad de liberación del veneno espiritual y la petición humilde de la intercesión teresiana activan inmediatamente las primeras gracias del pacto. Si sientes que tu alma ha sido tocada por estas revelaciones, si reconoces en ti mismo los síntomas del veneno espiritual, si deseas experimentar la intimidad auténtica con Dios que Santa Teresa conquistó para ti, la puerta está abierta. La Santa espera tu decisión. La purificación que cambió su vida para siempre puede transformar la tuya también. El veneno que ha estado debilitando tu cuerpo y tu fe puede ser erradicado completamente. La vida espiritual auténtica que tu alma anhela desesperadamente está a tu alcance. Santa Teresa de Jesús, desde la gloria eterna, extiende su mano para guiarte hacia la libertad total que Cristo murió para darte.